Isayama ha tenido una entrevista corta pero efectiva con el New York Times, donde ha comentado un par de cosas interesantes, varias respecto al final y cómo se ha identificado con Eren respecto a tener que seguir un camino trazado por él mismo, prácticamente obligado a ello, una vez más comentando sobre la plática que tiene con Armin, algo que, como se ha remarcado varias veces, se comenta mucho, y que por eso mismo le agregó detalles para la adaptación al anime. Así que, como siempre, vamos a la entrevista y luego comentamos sus respuestas. El manga terminó hace un par de años y el anime está terminando ahora. ¿Cómo te sientes acerca de que la historia llegue a su final? Que se haga este anime y que vaya más allá de las fronteras de Japón y alcance una audiencia mundial es algo que ha sido muy feliz para mí. En cierto sentido, Attack on Titan me ha conectado con el mundo, y eso es algo de lo que me alegro mucho que haya pasado. ¿Cuánto del final del manga tenías en mente cuando empezaste a escribir Attack on Titan? ¿Y cuánto cambió durante el camino? Eso estuvo ahí desde el principio, la historia que comienza con la víctima que luego pasa por esta historia y se convierte en el agresor. Eso es algo que tenía en mente desde el primer momento. En el camino, ciertos aspectos de la historia no salieron como esperaba y adapté y desarrollé ciertos aspectos, pero yo diría que el final de la historia no cambió mucho. Hay una escena de la que se habla mucho en la que Armin, que está teniendo un momento difícil con la transformación de Eren en un asesino en masa, y parece agradecerle por sus acciones. ¿Puedes hablar sobre el significado detrás de esa conversación? Mi pensamiento no era realmente que Armin estuviera tratando de alejar a Eren por el bien de la justicia o algo así. Más bien quería, en cierto sentido, asumir una responsabilidad compartida. Quería convertirse en cómplice. Para convertirse en cómplice, Armin tuvo que asegurarse de usar palabras muy fuertes para poder asumir esos pecados sobre sí mismo, y esa era la intención detrás de eso. Tienes una escena en la que Eren se disculpa con un niño por la masacre que va a cometer y dice que estaba decepcionado con el mundo que vio más allá de los muros. ¿Qué dice eso sobre su motivación? Creo que se refiere al hecho de que Eren estaba soñando con ir a este mundo fuera de los muros donde no había nadie y no había nada. Había emoción en este mundo que simplemente estaba vacío, limpio. Realmente no sé si eso es algo bueno o malo. Y no sé realmente por qué ese fue el ideal que establecí para Eren como parte de esta historia. Pero lo que puedo decir es que, cuando cruza el muro en ese momento, dice que ve que el mundo exterior no es tan diferente de lo que hay dentro de los muros, en el mundo que ya conoce. Creo que esa es probablemente la decepción a la que me refiero en esa escena específica. Eren dice en el episodio final del anime que no tuvo más remedio que seguir el futuro que vio, que era impotente contra los poderes del titán fundador. Armin incluso pregunta si es realmente libre. ¿Estaba diciendo la verdad o lo ve como una excusa? Bueno, la verdad es que la situación con Eren se superpone en cierto sentido con mi propia historia con este manga. Cuando comencé esta serie por primera vez, me preocupaba que probablemente la cancelaran. Era una obra que nadie conocía, pero ya había empezado la historia con el final en mente. Y la historia terminó siendo leída y vista por una cantidad increíble de personas, y me dio un poder enorme con el que no me sentía del todo cómodo. Hubiera sido bueno si pudiera haber cambiado el final. Se supone que escribir un manga es liberador, pero si fuera completamente libre, entonces debería haber podido cambiar el final. Podría haberlo cambiado y haber dicho que quería ir en una dirección diferente. Pero el hecho es que estaba atado a lo que había imaginado originalmente cuando era joven. Y así, el manga se convirtió en una forma de arte muy restrictiva para mí, similar a cómo los enormes poderes que adquirió Eren terminaron restringiéndolo. Has estado involucrado en la producción del anime por un tiempo, supervisando los guiones gráficos y eres conocido por pedir cambios en la historia para la adaptación. ¿Pediste algo personalmente para el episodio final? Sí, absolutamente. Revisé el guión, pero lo principal fueron los guiones gráficos. Hubo diferentes cosas que sugerí. A fin de cuentas, es realmente el papel de la producción tomar esas decisiones, pero quería al menos dar mi opinión para que pudieran tenerla en cuenta cuando tomaran las decisiones finales. El manga termina mostrando el futuro de Paradis y una especie de ciclo de guerra que continúa. ¿No hay fin para el conflicto y el ciclo que representa en la historia? Supongo que podría haber habido un final en el que fuese un final feliz y la guerra terminara y todo estuviese bien y excelente. Supongo que eso podría haber sido posible. Al mismo tiempo, el fin de la lucha y el fin de la contienda en sí parecen un poco tontos. Parece que ni siquiera es creíble.
Simplemente no es plausible en el mundo en el que vivimos ahora, y entonces, lamentablemente, tuve que renunciar a ese tipo de final feliz. Creo que podemos empezar señalando que tantas veces le han preguntado sobre la plática de Eren y Armin, que la aportación que le dio al anime con los diálogos añadidos y dibujos nuevos, que su significado nos la dice literalmente en esta entrevista, una responsabilidad compartida, dos amigos que estarán juntos incluso en el infierno, parte de la culpa de haber ayudado a Eren a activar el fundador. Creo que lo más importante a remarcar es esa perspectiva de que estuvo tan atado al final que había planeado desde el inicio, que su propia libertad creativa fue restringida por ello. Si lo juntamos con declaraciones anteriores, siguió dando el máximo para respetar a la audiencia y hacer la mejor historia que podía, a pesar de querer hacer cosas diferentes y tomar rumbos distintos. Me agrada su paralelismo con Eren, pues realmente así pudo impregnar su sentir en la obra con Eren, así que ¿quién más para identificarse con Eren que el propio Isayama? Obligados a hacer las cosas de cierta manera por sus propias decisiones, pues tenían tanto poder que se convirtió en una obligación restrictiva en sí. Así que el punto de que Shingeki no Kyojin fuese algo tan planeado desde el inicio termina siendo algo bueno para la trama, algo restrictivo para el creador. Literal no podía salir del propio final que estableció desde el inicio. Es por ello que seguramente jamás veamos a Isayama escribir algo parecido a Shingeki, al menos nada que sea ni remotamente parecido a los poderes de los titanes en cuanto a reglas y espacio temporales. Tal vez por eso no está tan animado a escribir otra historia pronto. Parece que se ha dado cuenta que tener el final establecido desde el inicio te restringe tu libertad para llevar la historia. Y es que eso pasa incluso en las más simples, a menos que fuese una comedia full libre. Tal vez por eso le gustan las comedias adolescentes y las películas que no se toman tan en serio, para poder ir a donde creativamente le dé la gana. Porque imaginemos, incluso en un rom-com, se empieza con una pareja que sí o sí terminarán juntos, o al menos la historia tiene que girar en torno a ello. Si no han visto otras entrevistas y se preguntan a qué cosas Isayama se refiere sobre los cambios que se fueron dando con respecto al final que no tenía en mente antes, son cuestiones como que Floch y Gabi no eran tan relevantes antes y se fueron desarrollando durante la marcha. Hay comentarios como, por ejemplo, sobre la perspectiva de Eren donde Isayama siempre contesta a medias, de manera ambigua para no darle un sentido total a la interpretación de las intenciones de Eren, para que así el espectador sea quien decida qué creer y no solo sean las palabras de Isayama la ley total. Pero creo que esto también deja en claro que Isayama no va a tener ganas ni de hacer una secuela de Shingeki, ni usar poderes como los que se les dio a la Lucigenia y los Caminos en alguna otra historia que haga, al menos no por ahora. Ya veremos con el pasar de los años a qué dirección irá su vida, porque pues ni siquiera tendrá necesidad económica de hacer otra historia. Shingeki vende como una bestia. No olviden suscribirse, comentar qué más les gustaría ver en el canal, unirse como miembros si gustan apoyar y tener poder de voto sobre el contenido futuro. Todo ayuda a mejorar el contenido y que sobreviva el canal. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo video.